Hola, buen día. Buen día. Buen día. Bueno. Hay falta gente conectarse, pero vamos arrancando, ¿tá? Bueno, vamos a... Bien, yo les preparé esta presentación que es corta en realidad. Avísenme si se escucha bien. Que es Sí, se corta. escucha bien. ¿Tá? Que lo que va a hacer es un resumen entre infecciones genitales bajas y algo de las infecciones TORCH. ¿Tá? Es un resumen y tienen que leer igual el tema. La idea es como que se queden con los conceptos más importantes, ¿tá? Porque es como medio un lío antibiótico. Yo sé. Infecciones genitales bajas es un tema que es medio denso. Entonces, yo lo que hice fue resumir como las más importantes, ¿tá? Cuando ustedes pasen por infecto, van a ver que, por bacteriología, etcétera, que se nombran mucho más bacterias, sus resistencias, etcétera, que acá no lo vamos a ver, ¿tá? Vamos a ver las más frecuentes como con la idea clínica de qué es lo que pasa cuando viene un paciente. Bien. ¿Por qué damos este tema? Porque es un motivo de consulta frecuente, de los más frecuentes. Les diría que casi el 80% de las consultas de puerta de emergencia en cualquier lado en ginecología son por flujo o alguna alteración del flujo, ¿tá? Estos síntomas sobre todo se dan en la edad reproductiva, pero pueden aparecer en las pacientes menopáusicas y en ese caso debemos estudiar otras patologías que yo no las incluí en esta presentación, ¿tá? Pero sepan que puede existir también. Los síntomas genéricos a la mayoría de los gérmenes, porque dan todos iguales, van a ser, en principio, consultan con ginecólogo por leucorrea, que es el flujo, ¿tá? Que no es su flujo normal, ¿tá? Es un flujo que cambia de color, que puede ser más abundante, ¿tá? El flujo normal, lo que le llamaríamos la secreción normal, es una secreción que es transparente, ¿tá? Que no tiene olor a nada, que es escasa y que se puede dar sobre todo en distintos momentos del ciclo menstrual, por ejemplo, periovulatorio, que es cuando más se ve. Cuando cambia algo de eso, es que la paciente consulta, ya sé que cambia de color, tiene olor más feo, que cambia la cantidad. Puede tener además algunos de estos otros síntomas. Prurito, vulvarovaginal, dispareunia, el dolor con las relaciones sexuales, sobre todo superficial, poliaquiuria y disuria, ¿tá? Entonces se puede confundir un poco con lo que es un síndrome urinario bajo o una infección urinaria y muchas veces se estudian en consonancia. Lo que hay que acordarse es que las infecciones urinarias bajas que no responden a los tratamientos antibióticos o que le sacamos un urocultivo y tiene 0 germen, hay que pensar en que capaz que tenga una infección genital baja y entonces lo que hicimos fue darle mal el tratamiento en realidad. Esto es de las guías de ITS del Ministerio de Salud Pública que les dije el otro día que leyeran, que yo pensé que eran 2016, pero en realidad las más actualizadas son del 2018. Y este algoritmo es importante porque, para acordarse primero que hay causas no infecciosas, ¿tá? De lo que es el flujo o el prurito vaginal. Y las causas no infecciosas son algo que hay que tener en cuenta y lo primero que hay que cambiar cuando la paciente consulta, ¿tá? Puede ser por irritación química, que la paciente haya cambiado el jabón con el que se higieniza directamente, o el jabón íntimo, o incluso el jabón con el que lava la ropa, ¿tá? Y que entonces eso le pueda generar como algún tipo de irritación o alergia. Después, que sea un exudado fisiológico por los cambios hormonales, lo que les decía, cerca de la fecha de ovulación o a veces premenstrual, las pacientes tienen más flujo y es normal, ¿tá? Y aunque vaya a consultar, si tiene un flujo transparente, que no tiene olor, que no tiene otro síntoma, no hay que tratarlo, ¿tá? Porque es algo fisiológico. La vaginitis atrófica es lo que pensamos en una paciente posmenopáusica y se asocia con otros síntomas también como sequedad vaginal, bueno, cuerpo extraño, que haya tenido vagina o traumatismos, ¿tá? En cualquiera de ellos son causas no infecciosas. Entonces le decimos a la paciente, cuando tiene infecciones a repetición y a veces indicamos tratamientos antibióticos y no funcionan, hay que pensar en estas causas, ¿tá? Y hay que decirle a la paciente, bueno, que cambie como el uso normal de la ropa interior, que sea algodón, que utilice ropa interior clarita o blanca para que la tinta de la tela no le genere alergia, que no use más protectores diarios, ¿tá? Etc. Le hacemos como esos cambios que son físicos, más que antibióticos. Y las causas infecciosas, vamos a ver estas, que son las más comunes, que son la candidiasis,
las tricomonas, la vaginosis bacteriana, que es una mezcla en realidad de todos estos gérmenes, y otras, que no lo vamos a ver ahora, pero sepan que cualquiera de estos puede causar un flujo vaginal o una infección genital baja. No se los dije, pero ustedes ya vieron el IP, ¿no? Lo que estamos hablando cuando decimos infección genital baja es las infecciones por fuera del orificio cervical externo, ¿verdad? O sea, vulva, vagina y cuello. Tiene riesgo igual las pacientes que tienen infecciones genitales bajas a repetición o que no terminan de tratarse bien de generar una IP, ¿tá? Aunque no sean gérmenes de transmisión sexual. Bien, este otro algoritmo que les saqué, que también ustedes lo tienen ahí en la guía, es el del flujo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando consulta una paciente con flujo? La premisa básica es que hay que hacer un examen y colocarle un espéculo, ¿tá? Van a ver que hay muchas pacientes que consultan en policlínica, que se les indica óvulos y que nunca se les coloca un espéculo. ¿Qué nos estamos perdiendo ahí? Bueno, primero, ver la característica del flujo, y vamos a ver ahora que eso nos diferencia entre distintos gérmenes. Segundo, verle el cuello, y que no tenga una lesión vegetante de cuello, nos ha pasado, y que sea esa lo que está generando el flujo, y nosotros lo estamos tratando con óvulos. Que no tenga ningún cuerpo extraño, o que no tenga ninguna lesión en la piel, que nos haga pensar en otras patologías más graves, y que tampoco lo estamos viendo. O sea, premisa básica, colocarle un espectro. ¿Cuáles son las excepciones que están pasando ahora? Las consultas telefónicas por pandemia, que también existen, es verdad, y bueno, en ese caso en que la paciente no viene, se le dice, colocate tal tratamiento, vamos a ver que hay un tratamiento empírico para el flujo, que es siempre el mismo. En el caso de que no responda, tenés que venir a una consulta presencial, se le coloca un espéculo, y en ese caso hasta se puede hacer un exudado. Pero sin ser la consulta telefónica, que es por este momento particular, siempre se le debe colocar un espéculo a la paciente. Entonces ahí lo que vamos a ver es, bueno, si tiene secreción cervical, yo ahora les puse una foto que viene de adentro del cuello, o inflamación o sangrado, nos está hablando de gérmenes muy específicos que dan la cervicitis, como son el gonococo y la clamidia, que se van a tratar igual que con la IP, porque nos está hablando de una infección que es más alta. Se puede tomar incluso una muestra. Ahora, si lo que yo tengo es flujo, o sea, la secreción, pero sin secreción cervical, no sale de adentro del orificio cervical externo, sino que está en la vagina, bueno, se puede hacer un tratamiento que va a ser empírico según las características del flujo, o se pueden hacer, no están disponibles en la puerta de emergencia de nuestro país, pero se pueden hacer estas pruebas, que son las pruebas del pH o las pruebas directas para detectar tricomonas. Nosotros no las tenemos, lo que podemos tomar en ese momento es una muestra de exudado vaginal y mandarlo a estudiar, y ahí sí se puede estudiar gérmenes como tricomona, micoplasma, ureoplasma, gonococo, clamidia, lo que nosotros le pidamos. Pero no tenemos para hacerlo en directo en ese momento. Entonces, del flujo vamos a ver las características. Y esto es a grandes rasgos, se pueden mezclar. Quiero que sepan que no es estrictamente así la característica del flujo. Pero en general, si tiene un flujo amarillento, aireado, que tiene fetidez, que tiene irritación vulvar o cervical, pensamos en una tricomona. Y lo característico, casi patognomónico, es esto, el cervix en fresa. Yo ahora les puse una foto para que lo vean. Es como el cuello con pintitas. Después, si tiene un flujo blanco, grumoso, que van a ver después que dice como leche cortada, con irritación y prurito vulvovaginal, pensamos en una cándida. Y si tiene un flujo blanco, como que aumentó su cantidad, no necesariamente tiene que ser fétido, a veces puede ser grisáceo, pensamos en una vaginosis bacteriana y su principal germen es la Gardnerella. Ahora vamos a ver lo que son. En los casos que nosotros creamos que tiene una secreción cervical o pensamos en una tricomona, hay que pedirle sí o sí el resto de las infecciones de transmisión sexual, porque son gérmenes de transmisión sexual. Debemos pedirle el estudio de sífilis, de VIH y evaluar hepatitis B y C. Bien. Estos son imágenes para que no se queden así como con todo teórico, Yo sé que no las están viendo en este momento, pero en puerta de emergencia, cuando pasen, o en policlínica, pongan espéculo y lo van a ver porque ya les digo, es un motivo de consulta muy frecuente. Esto es lo que dice el flujo amarillo aireado, nos habla un poco de vaginosis bacteriana. Esto es el flujo blanco que se pega a las paredes de la vagina como leche cortada, que es difícil, es grumoso, es difícil de sacar, es característico de la candidiasis. Esto es el cuello en fresa, que queda como el cuello así como con pintitas, no es una zona roja periorificial, vieron que la zona roja es más como todo el cuello. Esto nos habla bien de tricomona.
Y esto sería flujo saliendo del orificio cervical externo, y esto nos habla de puede ser un gonococo o una clamidia. Bien, esta parte ya es un poco más densa, ¿está? Yo la voy a pasar como más rápida, está en las guías, no es nada nuevo, ¿tá? Simplemente para hacerles como un resumen y que se queden con lo importante. Lo importante saber es que la vagina tiene una flora que es, o sea, lo que se considera flora normal, que es principalmente está dada por lactobacilos. Eso se puede desregular la flora normal de la vagina, y entonces lo primero que crezca, desregular por muchas cosas, se toman antibióticos, estrés, que tenga una infección urinaria o una gastroenterocolitis, el embarazo, ¿tá? Distintas cosas pueden hacer que los lactobacilos disminuyan, y entonces ahí empiezan a crecer otros gérmenes, ¿tá? Puede ser la cándida, si lo primero que crece y le va a dar una candidiasis, lo vamos a ver, es característico después de tomar antibióticos de amplio espectro, o puede ser la Gardnerella, Prebotella y otros, ¿tá? Muchos, que fueron los que vimos ahí. Y lo que van a hacer es un aumento del pH vaginal, además aumentan las aminas, y eso es lo que le da el olor característico, como la gente dice, olor a pescado, ¿tá? En realidad es como un olor fétido. ¿Cuál es la característica, el problema de la vaginosis bacteriana y por qué lo tratamos? Eventualmente se va como a volver a regularizar, van a crecer los lactobacilos, muchas veces incluso podemos darle probióticos, y que con eso en las infecciones genitales bajas a repetición podemos darle probióticos, que con eso crezcan los lactobacilos y con eso evitamos las recidivas, ¿ah? Pero el problema es que, bueno, generan molestia en la paciente porque generan flujo, prurito, y tiene riesgo siempre todas las infecciones genitales bajas de que en ese momento adquirir otras ITS, ¿tá? Obviamente si está en contacto con una persona que tenga alguno de estos gérmenes, ¿no? Si no tiene contactos, no los va a adquirir, ¿tá? En el embarazo, todas las infecciones genitales bajas, pero bueno, la vaginosis bacteriana tiene riesgo de aborto espontáneo, de corioamnionitis y de rotura prematura de membranas, de parto pretérmino, ya lo vimos, es una de las cosas que tratamos, de endometritis posparto, si no se trató antes del nacimiento, y EIP, sobre todo siguiendo al parto o siguiendo la colocación de DIU con infección genital baja. Por eso es que es importante ponerle un espéculo antes, y si tiene una infección genital baja, la tratamos y después en otro momento ponemos el DIU. Bien, de la candidiasis es secundaria, es lo que les decía recién, también es secundaria una alteración transitoria de la flora, y muy característico es el uso de antibióticos de amplio espectro. Toman antibióticos para una faringitis o para una infección urinaria, y secundariamente empiezan con flujo y una candidiasis. Hay pacientes que lo hacen a repetición y que ya saben que lo van a hacer siempre, y hay otras que no les pasa nunca. La más común es la Candida albicans, ¿tá? Pero hay otros tipos. Si nosotros vemos que no responde, es un flujo característico de candidiasis, y no responde al tratamiento que le damos, hacemos un exudado para buscar otro tipo de cándidas que tal vez sean un poco más resistentes. El flujo es ese que ya les mostré, ya lo vimos, pero es muy característico el prurito vulvar y la dispareunia, o sea, el dolor, sobre todo superficial con las relaciones sexuales, y puede tener un eritema y una inflamación vulvar. La cándida actúa igual que en otras partes del cuerpo, ¿tá? Entonces, cuando la cándida es a repetición y es resistente a los tratamientos antibióticos, hay que pensar que esa paciente no tenga una inmunodepresión por alguna otra causa, ¿tá? Diabetes que está sin control, o un descontrol de la diabetes conocida, VIH, ¿tá? Y algunas otras causas de inmunosupresión. También pasa mucho en pacientes que estén en tratamientos que le generen inmunosupresión, ¿tá? Por ejemplo, tratamientos con corticoides a altas dosis por un empuje de lupus, por decirles algo, ¿tá? Igual que los pacientes que tienen candidiasis oral, ¿tá? Les va a pasar lo mismo. Cuando aparecen muchas veces hay que pensar en que no tengan inmunosupresión. El tratamiento es sencillo, el de primera línea es fluconazol, 150 miligramos vía oral, monodosis, y con eso alcanza. En la guía está qué pasa cuando hay recurrencia, que lo tenemos que repetir, ¿tá? Y también existen los tratamientos tópicos, que son los preferidos además durante el embarazo. Recuerden que en el primer trimestre tratamos de no dar azoles, ni metronidazol, ni fluconazol, ni ketoconazol, ni nada con azol, ¿tá? Entonces lo hacemos tratamiento tópico. Existe un óvulo que es con isoconazol o itroconazol, y es una dosis única también, ¿tá? Y si no, óvulos combinados, ¿ah? Que se hacen por 7 días. Bien, estas dos, la vaginosis bacteriana y la candidiasis, son las que no son infecciones de transmisión sexual, ¿tá? Son una desregulación de la flora normal de la vagina. La tricomona sí es una infección de transmisión sexual, sí tiene, cuando la tiene la paciente, mayor riesgo de adquirir VIH,
y uno de los riesgos que tiene es de parto pretérmino, entonces si sale durante el embarazo hay que tratarlos. La infección puede comprometer todo el tracto genital inferior, pero además en la mujer y en el hombre puede dar uretritis. ¿Ah? El 70-80% son asintomáticas, las detectamos cuando hacemos un exudado por otra cosa, generalmente por una vaginosis bacteriana o una cándida, y sale tricomona. Y puede salir mucho también cuando se hace la toma para el PAP, ¿tá? Porque como se ve en directo la tricomona, a veces tomamos la muestra de PAP, nos informa el PAP y después pone como observación que se absorba tricomonas y hay que tratarla en ese momento. Si aparecen síntomas, va a ser un flujo vaginal que es espumoso, amarillo o gris, que puede tener fetidez, irritación vulvar, dispareunia, o sea, lo mismo que cualquiera de los otros, ¿tá? Es indistinguible. Si se ve el cuello en fresa que les mostré, es patognomónico, pero no es que se vea muy frecuentemente. Durante el embarazo, lo que les dije, ¿está? Riesgo de rotura prematura de membranas, de parto pretérmino y de bajo peso al nacer. El tratamiento también es sencillo, se hace con metronidazol, 2 gramos, o sea, las pastillas vienen de 500, tiene que tomar 4 comprimidos, monodosis. ¿Ah? Lo que está en discusión en las guías es si hay que tratar o no a la pareja. ¿Ah? Hay guías que dicen que no es necesario el tratamiento de su contacto sexual, y hay guías que dicen que sí. ¿Ah? Si la paciente tiene una pareja estable y tiene la tricomona, seguramente ya se hayan contagiado, y por lo tanto está bien tratar a los dos. ¿Ah? Pero no es algo que haya que rastrear a las parejas sexuales para tratarlas, como sí vamos a ver en otras patologías. ¿Tá? Entonces, según la guía que lean, van a decir tratamiento o no. El tratamiento de la pareja es el mismo. Metronidazol, 2 gramos, vía oral, dosis única. Bien. Eso era lo que da flujo. ¿Ah? Rápidamente, yo les voy a dar algunas, en realidad les voy a dar una de las infecciones genitales bajas que generan lesiones tipo vesículas, ¿tá? Que no van a dar flujo, pero sí van a dar lesiones visibles, y por eso es la necesidad del examen físico. ¿Tá? Vamos a tener, en la presencia de vesículas, ahora yo se las muestro en una foto, son muy características del virus herpes, ¿tá? Ahora yo se las voy a mostrar. Y ya cuando tiene una úlcera, no son vesículas, sino que son úlceras, bueno, si son múltiples, también vamos a empezar en un herpes. Si es única, vamos a empezar en una sífilis, ¿tá? El chancro de la sífilis viene en la sífilis primaria al principio, va a dar una úlcera que es indolora, que es de fondo limpio, ¿tá? Que va a estar y se va a resolver espontáneamente, entonces en la mayoría de los casos de sífilis nos la perdemos, ¿tá? Pero cuando la vemos es muy característica. ¿Tá? Siempre que veamos lesiones tipo úlcera o como vesícula, si estemos planteando ya sea una sífilis o un virus herpes, hay que pedirle el resto de la valoración, ¿tá? Para otras infecciones de transmisión sexual. Del herpes genital, bueno, es una infección crónica que es incurable, no tenemos un tratamiento prolongado para sacarlo del sistema, ¿tá? Sabemos que hay virus herpes hay muchos, pero hay tipo 1 y tipo 2, el tipo 1 es el que más tenemos contacto en la infancia, y el tipo 2 es el que va a dar las úlceras genitales y el que se transmite por vía sexual, ¿tá? Es un factor de riesgo para tener otras infecciones de transmisión sexual en el caso de tener contactos, incluso cuando no tiene las vesículas. ¿Ah? La vía de transmisión principal es la sexual, pero hay otras, como el contacto, por ejemplo, o sea, no con la penetración, sino con superficies genitales, con la piel que tenga vesículas en pacientes infectados, o pacientes que están por salir de las vesículas, pero todavía no las tienen, o sea, con pacientes asintomáticos, y eso se llama shedding asintomático, ¿tá? Quiere decir que se empiezan como a exudar células que tienen el virus antes de que salga la vesícula, y ahí es que se genera el contagio, ¿tá? Porque en general si salen las vesículas, las pacientes saben y entonces no mantienen relaciones en ese periodo, pero sí los días antes pueden haber infectado, ¿tá? Estas son las vesículas y las úlceras características, ¿tá? Las vesículas van a quedar así, pero como ampollitas, como si fuera otra vesícula de cualquier otra cosa, bien chiquitas, y después se rompe esa vesícula y va a quedar esta úlcera, ¿tá? Que es bien superficial. Pueden ser únicas o múltiples, ¿tá? Y tienen la característica de que da un dolor intenso, ¿tá? A nivel de las úlceras y de la vulva. Entonces, cuando nosotros vemos vesículas y dolor, asumimos automáticamente que es un herpes. Existe para hacer el tratamiento de la vesícula, lo que se hace es como un raspaje de la vesícula mismo y se envía para hacer PCR, y nos da directamente si tiene un virus y qué tipo de virus tiene, ¿tá? Una consulta, ¿las vesículas en este caso salen en la vulva o la vagina? ¿O en ambas? En todos lados pueden salir. Bien. En general es única y después como que se va reproduciendo, entonces puede salir en la vulva y sobre todo en la parte superficial de la vagina también, ¿tá?
El tratamiento para esto va a ser siempre el mismo, porque ya les dije que es incurable, entonces en realidad lo que se hace es repetir el tratamiento, ¿tá? Las pacientes ya lo saben. El tratamiento se puede hacer con aciclovir, 400 cada 8 horas, vía oral, 10 días, y si no, que es mucho más fácil de tomar, el valaciclovir, que son 500 miligramos cada 12 horas, vía oral. El valaciclovir sale más caro que el aciclovir y por lo tanto en algunos lugares no hay, simplemente esa es la única diferencia. Si podemos tratarlo con valaciclovir, mucho mejor. Existe el tratamiento tópico, van a ver que hay cremas de aciclovir, pero tienen mucho menos eficacia que hacer tratamiento vía oral. Entonces se prefiere siempre el tratamiento vía oral. ¿Ah? Los síntomas se le van a pasar mucho antes de los 10 días, pero debe completar 10 días de tratamiento, y lo que se puede hacer los primeros días para el dolor que generan las vesículas y las úlceras es colocar jalea o crema con lidocaína. ¿Tá? Nosotros usamos acá la Siloefa, o la misma crema que usamos para las hemorroides, o la jalea urológica, que tiene lidocaína, que es un anestésico local, y que entonces eso se coloca sobre las vesículas, no las altera, no sobreinfecta, no pasa nada, y le genera a la paciente como una anestesia hasta que el valaciclovir haga efecto, porque el dolor es el síntoma más molesto de este germen. Bien. Cosas importantes, bueno, obviamente estas pacientes no se internan, pero esas úlceras se pueden sobreinfectar. Si las úlceras están sobreinfectadas, quiere decir que además están colonizadas por otro germen y van a empezar a generar secreción como pus, pueden dar fiebre, puede dar retención aguda de orina porque la paciente no pueda orinar, ahí sí hay que ingresarlas y se hace tratamiento antibiótico intravenoso. ¿Tá? De esa foto no, de eso no tengo foto, ¿tá? pero eso sí se han visto. Bien. Bueno, un poco del tema de las úlceras. Esto es una úlcera de sífilis, ¿tá? Un chancro. Ya les digo, no se ve mucho porque en general, ustedes si ya estudiaron sífilis, vieron que se resuelve tipo en una semana, 10 días, a veces un poquito más, entonces como que pasa desapercibida porque es una úlcera indolora, entonces cuando nosotros la vemos, lo vemos a la paciente porque tuvo un estudio de sangre de sífilis positivo y no llegamos a ver la úlcera, ¿tá? Pero si la vemos, es muy característica. Y es unilateral, ¿tá? Y se asocia con un ganglio, con una adenomegalia en general inguinal, ¿tá? Es importante eso de que sea unilateral, porque si es bilateral, se piensa en otras patologías que también dan úlceras, como por ejemplo, una enfermedad de Behçet, que no tiene nada que ver con esto. La sífilis, a grandes rasgos, ustedes la van a ver ya, y la parte de neo ya lo vieron, es una infección sistémica crónica, que la genera el Treponema pallidum, que la importancia, sobre todo en obstetricia, es que tiene una transmisión vertical, ya sea transplacentaria durante el embarazo, y por contacto con lesiones genitales durante el parto, entonces siempre hay que verlo. En el herpes lo mismo, ¿tá? Se puede tener un pasaje vertical por contacto del recién nacido con las lesiones en el momento del parto, y por lo tanto está contraindicado el parto vaginal en las pacientes que tengan un herpes activo en ese momento o que hayan tenido en las últimas 6 semanas. ¿Tá? En las pacientes que tuvieron herpes activo con vesículas en las últimas 6 semanas o que lo tienen al momento de nacimiento, se hace una cesárea, sin importar cuánto haya roto membranas, cuánto tiempo antes, cuántos partos tenga, etc. ¿Tá? Bien. De la sífilis, entonces, tiene 2 etapas, ¿tá? La sífilis precoz, que se le llama al primer o segundo año, que ahí tenemos un periodo que es primario, secundario o latente precoz, y después la sífilis tardía, ¿tá? Que le decimos no infecciosa porque es cuando menos contagia la sífilis, contagia mucho más en el primer y segundo año, ¿tá? Que son la latente tardía, benigna tardía, o la sífilis ya cardiovascular y neurosífilis, que son como sus presentaciones más graves, ¿tá? Vemos cada vez menos sífilis cardiovascular o neurosífilis porque el tratamiento de la sífilis es muy sencillo, ¿tá? Y además se hace screening para esto, como en muchas situaciones a lo largo de la vida, ¿tá? Pero hay pacientes que pueden pasar por fuera de todos los screenings. Rapidito, para las pruebas diagnósticas, ustedes esto lo van a ver seguramente en bacteriología, ¿tá? Pero como resumen, porque esto yo sé que mezclado con otras cosas es difícil de entender, nosotros tenemos para el diagnóstico pruebas treponémicas y no treponémicas. Y treponémicas se llaman porque nosotros detectamos directamente anticuerpos contra el Treponema pallidum, ¿tá? Entonces, por eso se llaman treponémicas. Son de elevada especificidad, o sea, seguro que tuvo un treponema porque nosotros le vamos a ver directamente el anticuerpo, pero es difícil de cuantificar y no sirve de nada cuantificarlo. Entonces lo informan como reactivo y no reactivo. ¿Cuál es la característica? Que como es anticuerpo contra Treponema pallidum, si tú ya lo tenés circulante, toda la vida va a dar positivo una vez que lo tuviste, ¿tá? Nunca se va a negativizar. Y esas pruebas se llaman FTA o TPHA.
¿tá? Lo que nos sirve es como para confirmar que esa paciente tuvo una sífilis, ¿tá? Pero nunca más se va a volver negativo. Y esto es lo que usamos para los test rápidos de sífilis, ¿tá? En la puerta de emergencia nosotros sí tenemos test rápido de VIH y de sífilis, que con eso ya, si estamos en policlínica periférica, o si no tenemos el confirmatorio, no podemos hacer un tratamiento de sífilis, ¿tá? Y las pruebas no treponémicas detectan anticuerpos circulantes, son el RPR o el VRL, ¿tá? Empiezan a positivizarse a partir de las 4 u 8 semanas, y sí nos informan en títulos, ¿tá? En los títulos de dilución. Si tiene más de 8 unidades, en el embarazo ya con 2 unidades sin tratamiento previo la tratamos también, pero porque el contagio de la sífilis en el embarazo es algo gravísimo, ¿tá? Pero si no, 8 unidades nos habla de una infección activa, y menos de 4 unidades nos habla de una persona que ya estuvo tratada por sífilis y hay que descartar falsos positivos, ¿tá? ¿Por qué puede dar un falso positivo? Por muchas cosas, ¿tá? Sobre todo porque la paciente tenga una patología autoinmune, ¿tá? Puede dar falsos positivos y algunas otras. Entonces, si tenemos la duda, porque dio títulos bajos, lo que hacemos es un test treponémico. Si nos da positivo, eso es una sífilis y no un falso positivo, ¿tá? Lo que se hace con esto es que se hace tratamiento y después se empieza a controlar a los 3, 6, 12 y 24 meses a ver si baja, ¿tá? Y que bajen los títulos del BDRL. Bien. El tratamiento de la sífilis es fácil, ¿tá? Es con penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular, y se da, si es una sífilis temprana, ¿tá? O sea, si nosotros la conocemos y sabemos que fue recién, dosis única, ¿tá? Si nos parece que esa sífilis tiene más de 1 o 2 años, ¿tá? O la duración es desconocida, la paciente no tiene otro test anterior y no sabemos cuándo se la contagió, le damos 3 dosis, 2.4 millones, pero una vez por semana por 3 semanas, ¿tá? Y se deben tratar a los contactos sexuales, y esta infección es de denuncia obligatoria al Ministerio de Salud Pública, ¿tá? Se hacen después auditorías de las historias clínicas de los pacientes con sífilis. Y en el embarazo, lo mismo, ¿tá? Si es desconocido, que en general es, o lo detectamos en el primer trimestre, hacemos 3 dosis, ¿tá? Una por semana. Bien. En el embarazo, esto les voy a decir, es importante tratarlo y hablar con el equipo de neonatología si pasó poco tiempo entre el tratamiento y que nosotros tenemos el parto o el nacimiento, ¿tá? Porque a ese niño hay que hacerle profilaxis para sífilis, porque la sífilis contagiada en el neonato es muy grave, ¿tá? Y puede dar consecuencias severas. Entonces, se les hace profilaxis. Por lo tanto, hay que comentárselo. Por eso se pide la sífilis en el primer, segundo y tercer trimestre. Bien, de la hepatitis B, que no tiene nada que ver con infección genital baja, pero es una ITS, o puede ser una ITS, por eso se las mencioné acá. ¿Se acuerdan que puede haber una insuficiencia hepática aguda o crónica? Puede generar un hepatocarcinoma, es de transmisión por vía sexual o parenteral, ¿tá? Son las dos que se ven, y tiene una transmisión vertical al recién nacido, y por eso la buscamos en obstetricia en el último trimestre de embarazo, ¿tá? Puede tener una incubación que es variable entre 6 semanas y 6 meses, por eso es que puede no salir en los test enseguida cuando hacemos serología. Cuando nace cuando tenemos un recién nacido que la madre tiene hepatitis B positiva y que no llegamos a hacer un tratamiento, se le hace profilaxis al recién nacido, y recordar que existe la vacunación para la hepatitis B. Todos nosotros debemos estar vacunados, ustedes también. Ahora igual están en la infancia. Bien, yo acá les puse esto, ahora después se los paso igual, que es como, bueno, ¿cuáles de estas tienen profilaxis? No todas las ITS tienen profilaxis, más allá de usar preservativo o no, pero bueno, esto es la profilaxis para que la conozcan y sepan que exista de post-exposición de un contacto de riesgo, ¿tá? Por ejemplo, una paciente que viene por una consulta de abuso, ¿tá? Que no conoce al contacto sexual y que puede tener riesgo de cualquier patología. Entonces se tiene un protocolo, se les da como el tratamiento como si fuera una IP para cubrir gonococo, clamidia, se les da esto que es el tratamiento del VIH, ¿ah? Que es el tratamiento del primer contacto con VIH, y después se le hacen las técnicas confirmatorias pasado el periodo de ventana. Si fuera positivo, se continúa con el tratamiento, y si es negativo, se abandona, ¿tá? Pero este tratamiento preventivo se hace durante un mes, igual que cualquiera de nosotros cuando tenemos riesgo de un contacto con VIH, por ejemplo, nos pinchamos haciendo un procedimiento, o tenemos contacto con sangre de un paciente VIH haciendo cualquier procedimiento, ¿tá? También tenemos que hacer todo esto durante un mes, hasta que pase el periodo de ventana.
Y después a estas pacientes que consultan en esa situación de haber tenido una exposición con un contacto de riesgo, se les ofrece o se les da la vacuna de la hepatitis B, y puede tener o no la gamma globulina hiperinmune. Recuerden que tanto el VIH como la sífilis como la hepatitis B son de denuncia obligatoria para el Ministerio de Salud Pública. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Más allá de toda la información. Profe, una pregunta con respecto a lo anterior de la profilaxis. Sí. Si una persona entonces llega abusada, ¿le hago todos esos planes? Y si la paciente llega con una consulta de abuso, se le debe hacer todo este plan: metronidazol, acitromicina y ceftriaxona se le da anticonceptivo de emergencia, se le inicia el tratamiento de prevención de VIH, que se hace durante un mes, y si no está vacunada se le ofrece la vacuna de la hepatitis B. Y se le sacan exudados, en ese mismo momento ya se sacan, bueno, las muestras para estudio de si fue, de que pueda tener abuso o no, pero se sacan ya exudados para clamidia, gonococo, y después le decimos que al terminar ese mes como de periodo ventana, se vuelve a reiterar, porque se sacan en ese momento siempre para ver si la paciente los tenía o no los tenía, se vuelven a reiterar la prueba de BDRL, de VIH, hepatitis B y hepatitis C. Sí, estos kits están como protocolo del Ministerio de Salud Pública en caso de abuso, ya está como armado. Ok. Y está bueno que lo sepan, porque eso les puede caer en cualquier lado, Esto está en la pauta, o sea que en cualquier momento de su vida después como médico, esta pauta se va actualizando, pero si les toca, sepan que existe, son antibióticos que igual están en todos los hospitales, no es necesariamente de ginecología. Entonces si les toca a una paciente con un abuso sexual, ya ante la duda se inicia toda la batería de antibióticos para evitarle infecciones graves. Y sí, no está acá porque no tiene nada que ver con ITS, pero hay que recordar la anticoncepción de emergencia. Bien. Bueno, acá vamos a ver las infecciones connatales del grupo TORCH, que nos quedó como colgado de obstetricia. ¿Cuál es la característica que tienen estas infecciones? ¿Qué son? Muchas de ellas no se pueden tratar, entonces eso es lo primero. Por eso es que no se hace un estudio siempre de amniocentesis o de sangre materna para detectarlas, porque en realidad no tenemos un tratamiento efectivo para que no les generen infección durante el embarazo. Vamos a ver que salvo la toxoplasmosis, si no, no hay ninguno que esté demostrado. Eso es lo primero. Pueden generar imágenes ecográficas que son muy parecidas entre ellas, porque todas van a generar más o menos lo mismo, que es bastante inespecífico y que en muchos casos no nos habla de la gravedad de la infección fetal, sino que son imágenes que aparecen y que son inespecíficas. Pero pueden generar complicaciones graves. Algunos tienen secuelas incluso y otros no. Entonces, no es que las estudiemos siempre, pero cuando aparece alguna alteración, por ejemplo, vamos a ver polidamios o hidrops, o bueno, en algunos casos restricción del crecimiento, que se genere de forma muy precoz, que habíamos hablado que podía ser por infecciones, ahí las estudiamos. Las infecciones del grupo TORCH en realidad es una sigla, la T es de toxoplasmosis, la O es de otros. Los más frecuentes eran varicela, que en realidad ahora las pacientes están en su mayoría vacunadas, entonces se ve mucho menos, se ven casos, pero se ve mucho menos. Lues habla de sífilis, en realidad es como su palabra antigua. Y el virus Zika, que nosotros acá no tenemos, pero se incluyó porque en otros lados no tenemos casos, de recién nacidos infectados con virus Zika durante el embarazo, pero en otros casos sí se ven, y por eso se describió la microcefalia y otras alteraciones, entonces se incluyó acá dentro de las infecciones connatales. La rubiola, que nosotros en este lado del mundo no tenemos, estamos todos vacunados, entonces es cada vez más raro, pero en otros lados existe. Citomegalovirus, y la H es de herpes simple virus. Y el parvovirus B19 no está dentro de los TORCH, pero se estudia siempre igual, porque no produce defectos congénitos, o sea, que se puedan ver, pero no, o sea, no va a generar secuelas a largo plazo, pero sí puede producir una anemia fetal severa y grave en intraembarazo, y para eso hay que hacer a veces una transfusión intraútero, o directamente terminar el embarazo. Bien. De todas estas, la más importante que se tenga que acordar de cómo funciona y el tratamiento, porque es la que podemos tratar, es la toxoplasmosis.
Sabemos que hay distintos genotipos de toxoplasmosis. El tipo 1, el tipo 2 es el más frecuente en Europa, el tipo 1 es el más frecuente en América del Sur y es además el que genera infecciones más graves. ¿Tá? La toxoplasmosis, como el resto de las infecciones connatales, tiene mayor riesgo de afectación fetal, o sea, de generar infección al principio del embarazo, ¿no? Y va disminuyendo el riesgo al embarazo, pero tiene más riesgo de pasaje transplacentario a medida que aumenta el embarazo, ¿tá? O sea que si tú la agarras al principio del embarazo, tiene menos chance de pasar al feto, pero si pasa, va a generar complicaciones más graves. Y a medida que crece la edad gestacional, nosotros vamos a tener mucho más chance de acto fetal, o sea, de pasaje de la placenta hacia el feto, pero las complicaciones van a ser mucho menos graves, ¿tá? Eso va a pasar en todas. La toxoplasmosis tiene características que van a ser la ocular, ¿tá? En la retina, y secundariamente la afectación neurológica, que es mucho menos frecuente, pero grave. Nosotros, ¿qué es lo que pedimos en el embarazo? Pedimos IgG, IgM, toxoplasmosis, ¿tá? La IgG nos habla de una patología crónica, y la IgM de algo más agudo, pero el más agudo pueden ser meses, ¿tá? O sea, no es que se negativice enseguida. Entonces, cuando nosotros tenemos que la paciente es IgG, IgM negativa, esa paciente nunca tuvo la toxoplasmosis, no tuvo la patología, tampoco está inmunizada, le decimos a la paciente que es como si no estuviera vacunada, entonces se tiene que cuidar, y ahora vamos a ver los elementos de prevención. Si la paciente tiene una IgG positiva, pero una IgM negativa, bueno, indica que la paciente está inmunizada y esa infección sea muy probablemente pregestacional y no le va a afectar para nada al feto. Si tiene positivo los dos en este momento, nos habla de una infección reciente, y entonces ahí hacemos un test de avidez, ¿tá? El test de avidez es para la IgG. Entonces, si el test de avidez es alto por la IgG, quiere decir que nos habla de una infección más antigua, ¿tá? Si el test de avidez es bajo, quiere decir que nos tiramos más hacia una IgM positiva, y entonces esa infección es más reciente y requiere tratamiento, ¿tá? El diagnóstico fetal, o sea, de infección fetal, en todas ellas se hace por PCR, se saca líquido amniótico en una amniocentesis y se pide PCR para todos ellos, ¿tá? Para todo el grupo TORCH. Ya cuando sacamos para todos, ¿tá? Porque no vamos a estar pinchando a la paciente cada vez que queremos descartar una de las infecciones postnatales. Bien. Del diagnóstico ecográfico, vamos a ver que es igual para todos ellos, es de aparición tardía, o sea, no vamos a esperar a que aparezcan, cuando aparecen, las alteraciones ecográficas, ya estamos llegando tarde, o sea, ese feto ya ha llegado. Y cosas que se pueden ver es una ventriculomegalia a nivel encefálico, que es de mal pronóstico cuando se ve, una hidrocefalia, o sea, un edema, y calcificaciones cerebrales, que yo ahora les muestro una foto, ¿tá? Las calcificaciones cerebrales no tienen como mucha incidencia, no nos habla de pronóstico, ¿tá? En este caso, en la toxoplasmosis, no hay evidencia de asociación con restricción de crecimiento fetal, ¿tá? Pero igual en algunos casos se estudia. Cuando vemos una RCIU que no tenemos causa, y ya descartamos todo lo otro, y pensamos que puede ser algo infeccioso, ya se estudian todas, incluida la toxoplasmosis. Pero como la detectamos por sangre, a veces es más sencillo. Bien. El tratamiento, que sí se lo tienen que acordar, sobre todo el de sospecha, es ante una paciente que tenga, por ejemplo, IgG, IgM positivas o IgM positiva, nosotros hacemos un tratamiento de sospecha que lo que trata de evitar es el pasaje del toxoplasma en la barrera placentaria, ¿tá? No trata la infección fetal si ya está infectado, ¿tá? Sino que frena el pasaje. Y se hace con espiramicina 1 gramo cada 8 horas vía oral. El tratamiento de la infección fetal, cuando nosotros pensamos que ya atravesó porque ya generó alguna alteración, por ejemplo, lo detectamos en la amniocentesis o le vemos alguna alteración ecográfica, es con esta asociación de fármacos, ¿tá? Pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. El ácido folínico se sigue incluso después del parto, ¿tá? Y esto es durante todo el embarazo. Se tienen que acordar de estos, aunque sean los nombres de los fármacos, ¿tá? No las dosis, pero de este se tienen que acordar, sí, el tratamiento. Bien, y esto de la prevención primaria es lo que se le dice a todas las embarazadas, y por eso se los puse ahí, porque lo pueden empezar a hacer ustedes como gente de salud. De hecho, en algunos lados hasta se engrampa, tienen como un papelito que tiene todas las indicaciones y se engrampa en el carnet obstétrico para que la paciente lo tenga siempre presente, ¿tá? Y es consumir carne y productos cárnicos bien cocidos, no pueden comer carne cruda durante el embarazo, tampoco embutidos ni nada que se le asemeje. Bueno, lavar adecuadamente frutas y vegetales, lavar los utensilios de cocina y las superficies donde preparan alimentos, lavarse las manos con agua caliente antes de manipular alimentos y antes de comer,
Si hace tareas en el jardín, está en contacto con tierra o con otros animales, se tiene que poner guantes y después lavarse bien las manos y abajo de las uñas. Y si tiene gato en su casa, ese gato obviamente no está infectado, porque si no la paciente ya tendría positivo, pero bueno, evitar lo que tenga que ver con el contacto bueno, de las heces, del alimento, etc. Y en lo posible que no salga a la calle para que no se contagie durante el embarazo de la paciente y después se lo pase a la paciente. Pero si tiene gato, quiere decir que no está infectado, porque si no, ya tendría la infección. Así que no pasa nada. Bien. Ese es el que más se tienen que acordar. Del citomegalovirus, rápido, es un ADN virus que se transmite por el contacto a través de saliva, orina, secreciones vaginales, semen, por vía transplacentaria también, y por la leche materna. Tiene un periodo de incubación que va entre 3 semanas y 3 meses. La infección en el adulto inmunocompetente es asintomática, pero si genera síntomas va a ser como un cuadro pseudogripal. Puede dar hipertermia, puede dar artralgias, mialgias, es muy parecido el cuadro a lo que sería una mononucleosis, y es una de las infecciones congénitas más frecuentes. ¿Qué es lo que va a causar el citomegalovirus? ¿Cuál es su secuela? La pérdida de audición en la infancia, o sea, el contagio fetal, la infección fetal puede generar después una pérdida auditiva. ¿Qué es lo que se va a ver en la ecografía? Se pueden ver anomalías del sistema nervioso central, algunas de ellas pueden ser lesiones que tienen mal pronóstico, la hidrocefalia, la microcefalia, o la ventriculomegalia severa, que es eso, es como el edema de los ventrículos, las lesiones hemorrágicas, o un halo se llama, o el signo de ventriculitis, que es periventricular, que se ve como más blanco, no importa, no tienen que saber. Las lesiones de pronóstico incierto quiere decir que no le podemos dar a la madre un pronóstico neurológico de ese niño, es una ventriculomegalia pero leve, o los vasos hiperecogénicos en los tálamos, que los ve bien el ecografista, no se tienen que acordar, pero esos son los que se asocian sobre todo con el déficit auditivo. Y pueden tener otras anomalías que no son del sistema nervioso central, que son de mejor pronóstico, o en realidad de pronóstico incierto, como son la hiperecogenicidad en el intestino, la hepatomegalia, el oligoamnios, que a veces por eso lo estudiamos, pero que no quiere decir que vaya a tener un mal pronóstico. ¿Qué es lo que nos tenemos que acordar de este germen? Que su principal fuente de contagio son los niños menores de 3 años. Entonces es una infección que es muy frecuente, que pasa desapercibida en, por ejemplo, personas que trabajen con niños, como si fueran maestras jardinera o acompañantes o niñeras, etc. Y ni que hablar de madres que tengan hijos en edad de jardín de infantes o en edad escolar. Entonces hay que acordarse durante el embarazo de que esas pacientes tienen que lavarse bien las manos con agua caliente y jabón después del contacto, por ejemplo, de cambiar los pañales o de alimentarlo o de cambiar la ropa, ni que hablar de tocar los juguetes, y evitar el contacto íntimo con niños pequeños durante el embarazo, que a veces pasa en las madres, es algo normal dentro de su vida, pero hay que decirle que durante el embarazo trate de evitarlo, compartir cubiertos, vasos, eso de terminarle la comida al bebé porque no se la terminó, hay que decirle que durante el embarazo tiene que acordarse de que existe este germen y de que los tiene que tratar de evitar. Esa es la parte de prevención. Bien, del herpes ya lo hablamos, esto simplemente es la parte para que ustedes sepan por qué está contraindicado el parto durante un empuje de herpes. El herpes neonatal es una infección grave con elevada mortalidad y elevada sobre todo secuela neurológica. La mayoría de las infecciones se adquieren en el canal de parto, en el momento del pasaje, el contacto con las lesiones. Entonces, como medida de prevención, se hace cesárea en presencia de lesiones herpéticas, y en el caso de que la paciente haya tenido empujes durante el embarazo, y si bien no estamos cerca del nacimiento, se le hace tratamiento con aciclovir o valaciclovir en esas pacientes embarazadas para tratar de evitar que tenga un empuje en el momento del nacimiento y que pueda tener un parto. Si no, ya les dije, no importa cuánto se rompió membranas, no importa su número de partos previos, nosotros le hacemos una cesárea. Profe, eso igual, si tuvo las lesiones, pero las de la boca por herpes 1, igual también, ¿no? No, es si tiene lesiones genitales en ese momento. Ah, está. Ese es el que se puede traspasar. El herpes 1, seguramente ese niño vaya a tener contacto con el herpes 1 de la madre por lesiones bucales u otras lesiones en algún momento de su infancia, pero no le va a generar las mismas secuelas que le puede generar este otro. Bien. Y
Y el parvovirus B19, que es el último que les dije que no estaba dentro del grupo TORCH, pero que lo que va a dar sobre todo es anemia, es un virus ADN también, que se transmite por vía respiratoria, que también es asintomático, que en los niños puede dar lo que se conoce como la quinta, que es una enfermedad, un eritema como de la piel, que son de las tantas, si alguno tiene hijos, de las tantas enfermedades que se manifiestan por lesiones de la piel, entonces a veces pasa como desapercibido, pero es eso. El problema es cuando eso pasa, si la madre está embarazada en ese momento y se lo puede contagiar. En el feto lo que va a generar es una anemia plástica que puede ser severa, con plaquetopenia, que secundariamente va a tener una cardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca congestiva, y le puede dar hidrops. Puede ser causa de aborto si se contagia en el primer trimestre, incluso puede ser causa de óbito, sobre todo ligado a esa anemia fetal. ¿Cómo se sigue lo de la anemia fetal? Con Doppler, con una velocidad pico-flujo se llama, que se correlaciona con un nivel de hemoglobina fetal, y vamos controlando. Eso tiene una especificidad y una sensibilidad que es aceptable hasta aproximadamente las 34 semanas, 35, y después de eso se sigue con ecografía para ver que no altere el crecimiento fetal hasta las 37, y a las 37 en general se terminan los embarazos, cuando no tiene una anemia severa que haya que sacarlo antes. Existe la transfusión fetal intraútero, es una maniobra difícil de hacer, que obviamente está reservada para casos seleccionados, pero bueno, una de esas es esta infección. Para que vean un poco, esto sería un hidrops, lo que se ve es, vieron un edema, esto no tiene que estar, como que se acumula líquido en todo el cuerpo. Si tuviéramos un corte transversal de este niño, también veríamos que en el abdomen tiene ascitis, entonces es como si fuera líquido en todas las cavidades. Que puede ser por muchas causas, ¿no? Lo tenemos que estudiar siempre, y lo primero que estudiamos en infecciones connatales. Existe el hidrops inmune también, que sería la manifestación de un conflicto de grupo RH. Y esto así se ven las microcalcificaciones encefálicas. Esta ecografía particularmente tiene muchas, habitualmente no se ven tantas, se ven así como puntitos blancos. Esta es de mal pronóstico, tiene muchas, pero habitualmente se ven menos, y eso es de un pronóstico incierto. Pueden aparecer por otras cosas, incluso aparecen en pacientes que no tengan ninguna infección connatal. Se ven, se estudian, también pueden aparecer intracardíacas las calcificaciones, se siguen y muchas veces no generan ninguna alteración, y no siempre quiere decir que tenga una infección, simplemente que si tiene una infección las vamos a ir a buscar. Bien, ese fue como el resumen del TORCH. Está bastante bien explicado en la guía de la Clinique de Barcelona, si lo quieren leer. Los tratamientos, van a ver que acá muchos no se hacen, pero la parte de la patología está bastante resumida y está bien explicada. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. Bueno, lean estos temas, los dos, la guía del ministerio también está bastante resumida, y tiene ahí como los cuadros que tiene ya el resumen de los tratamientos, que están buenos. ¿El material para estudiar de eso lo van a subir al Classroom? Lo podés bajar de Google, Tomás. Bien. Disponés guía ITS o infección genitales bajas en Ministerio de Salud Pública 2018 y te salta. El PDF lo puedes bajar, y la Clinique de Barcelona también está disponible. Buscás. La Clinique de Barcelona tiene muchos protocolos, pero busquen el que quieran. En este caso son infecciones connatales. Profe, en este caso, ¿no recomiendan que leamos del SEGO? Sí, si quieren, sí, está más extenso en el SEGO. Los tratamientos de ITS te recomiendo que los saques de la guía del ministerio, porque son los que están más actualizados a nuestro país en este momento. Esto de infecciones connatales está re lindo en el SEGO, está más largo nada más, por eso les di como la otra posibilidad. Bien. El SEGO siempre es como más detallado, entonces a veces te lleva más tiempo. Bueno, lo que sí está de la SEGO para leer es lo de mama, y el lunes ya damos el resumen de eso, ¿te parece? Bien. El lunes 8:30, ¿no? El lunes 8:30, sí. Los veo ahí. Bueno, gracias. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Saludos, dale.
Ver que hay gente mirando.